La muerte. Como buenos occidentales, qué poco nos gusta hablar sobre ello. Sin embargo, la muerte nos acompaña desde justo el momento en que nacemos y va junto a nosotros, silenciosa, esperando el momento adecuado para hacer su presencia en nuestras vidas. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan con un único objetivo, el objetivo de que tengamos un momento de entretenimiento, un momento de aplicar la diversidad, viendo tú cómo soy y cómo pienso y dejándome saber cómo eres y cómo piensas en tus comentarios. Un momento para esparcir el amor fraternal, un momento que se haga especial, donde aprendamos algo unos de otros y demos pie a la tolerancia. Sin más, pasemos al tema de hoy, que traigo dos historias de la vida real. Pues te diré, mi padre era un hombre rudo, un hombre de campo, un hombre bastante rústico. Entonces, cuando él se casó con mi madre, él estaba recién llegado a La Habana porque trabajaba en un barco norteamericano y vivía regularmente en New York, para que veas lo que son las cosas. La ciudad donde entonces yo vine a desarrollar mi vida y donde pienso terminarla. Pues bien, mi padre vivía en New York, de ahí se regresa entonces en el comienzo de Fidel Castro, se regresa a vivir en Cuba, en La Habana, conoce a mi madre, se casan, vivieron un tiempo en el centro de la ciudad donde yo nací, y entonces él decide después hacer una casa muy grande, muy cómoda, en las afueras de la ciudad, y ahí es que nos fuimos a vivir, y así es que llego yo a vivir cerca, relativamente cerca de un río que después el gobierno de Fidel Castro convirtió en una inmensa represa porque reunía las condiciones. Era un terreno muy, muy amplio, tenía declives, pequeñas lomas, pequeñas elevaciones, y entonces pasaba ese río que, cerrando las puntas del río, podría hacerse una represa muy grande, y así lo hizo el gobierno. Hicieron aquella inmensa represa que, como era un lago hecho, no tenía esa belleza peculiar del mar y de los lagos naturales, sino que tenía una belleza un poco tétrica. Pero de cualquier manera, era un lago espléndido, rodeado de naturaleza, de plantas y de mucho bosque. Entonces, ya sabes, nunca hiciste maldades, nunca hiciste travesuras en tu niñez. Es algo que no le recomiendo a nadie. Pero si la hiciste, qué rico. Si no la hiciste, qué aburrida tiene que haber sido el periodo de tu infancia. Yo no fui un muchacho callejero, pero sí tuve mis travesuras. En el tiempo que tuve a mi madre y a mi padre, la disciplina en casa era muy recia, pero me di la libertad, un espíritu rebelde, de hacer mis cosas. Y de vez en cuando, no siempre, me escapaba de la escuela, de la primaria, junto a un grupo de amigos temerarios igual que yo,
Y entonces nos íbamos a la finca de Hemingway, porque vivía yo cerca relativamente de este lugar. Nos íbamos a la finca de Hemingway a pasar toda la mañana y la tarde y después regresar a casa como si hubiéramos llegado de la escuela. Y entonces en otras ocasiones nos íbamos a nadar a la gran represa. Entonces recuerdo que esa mañana nos encontramos, antes de hacer las filas, de cantar el himno, todas esas cosas, nos encontramos el grupito de siempre y nos propusimos, ¿por qué no nos vamos a la represa? Vámonos a nadar, vamos a disfrutar un rato, que el día está muy caliente y vamos a dejar el estudio a un lado por esta vez. Y así nos fuimos 4 o 5 muchachos. Recuerdo que entre ellos estaba Martín. Llegamos a la represa, como te digo, ya esto es un barrio en las afueras de la ciudad. Y entonces la represa está aún más alejada del poblado, en un área casi salvaje. Un maravilloso lugar. Hoy recuerdo este lugar, y si era un lugar inhóspito, salvaje, un lugar muy interesante, con un inmenso plato de agua color marrón, porque no era un agua azul. Ahí acostumbrábamos a quitarnos toda la ropa, los muchachos poníamos los libros y las ropas en montoncitos y nos lanzábamos al agua y nadábamos y jugábamos. Para ese tiempo, en nuestra niñez, en nuestra ignorancia, no sabíamos de los peligros que este tipo de lagos hechos pueden traer. Cuando los lagos son hechos, quedan grietas en el fondo del terreno, hay movidas de tierra, etcétera, que no estaban, era un área que no estaba acostumbrada, obviamente, a esa densidad de líquido, de agua, y entonces se forman lo que se llaman filtraciones. Además de que no es un fondo plano, porque es un fondo que antes tenía vegetación, tenía árboles, así es que todas esas árboles, todas esas raíces se van pudriendo en el fondo del agua y hacen una especie de entrelazado muy peligroso. Pero eso está muy al fondo del lago. Sin embargo, las filtraciones provocan remolinos, pequeños remolinos que no siempre llegan a la superficie como para ser vistos, pero que quedan subsoniando, alando el agua a cierta distancia de la superficie. ¿Qué sucede? Si una persona pasa nadando en la superficie y ninguna parte de su cuerpo toca el área donde está ese remolino submarino absorbiendo, pues la persona ni se entera del peligro que había cerca en esa región. Pero lamentablemente, si en el nado o una persona que profundice un poco, un nadador llega a topar donde está ese remolino, allá abajo, el remolino lo puede alar. Al llegar al fondo se puede enredar con todas las ramas y es muy difícil que la persona sobreviva. Pues eso justamente nos ocurrió en esa mañana. Estábamos todos nadando, disfrutando del agua y del sol, cuando de pronto notamos que faltaba uno de nosotros. Imagínate el sentimiento, la preocupación, el terror que se va apoderando de mentes infantiles cuando nos vemos frente a una situación tan horripilante, tan fuerte como la muerte de uno de nosotros del grupo. Cómo avisar, cómo regresar al hogar a dar la noticia, cómo nos vamos a sentir de culpables, qué se va a hacer, en fin. Todo eso lo tuvimos que enfrentar. Tarde o temprano la noticia llega a la población, empieza de casa en casa, hasta que se enteran los familiares del muchacho. Imagínate el torbellino, el sufrimiento, el llanto, el desespero. Y así de pronto vimos que todo el poblado
iba camino de la represa. Era lo que se acostumbraba a hacer en esos tiempos. Todo el mundo, en un momento dado, la represa ya estaba llena de toda la gente, unos curiosos, otros tratando de ver qué podía hacerse, otros tratando de consolar a los familiares. En fin, se llenó todo el poblado alrededor de la represa. Así fue cayendo la noche. Algunas personas se aventuraban a hacer cosas, pero nada. El agua era densa, muy oscura en el fondo, y no era posible encontrar al cuerpo del joven que se había ahogado. Un momento de mucha tristeza. Recuerdo que en un momento dado llegaron los bomberos, el cuerpo de bomberos, con buzos, todo eso. Trataron de bajar, pero ya caía la noche y era un lugar realmente inhóspito ahí abajo, al punto que recuerdo un buzo con toda la escafandra y todo que bajó y subió un tiempo después diciendo que no, que era imposible que viéramos nada ahí abajo porque ya era de noche y era muy intrincado, la maleza podrida, todo en el fondo de aquella inmensa represa. Recuerdo que estaba yo sentado a la orilla, al tanto de todo lo que ocurría, cuando de pronto llegó una vieja que todos conocíamos. Era una vieja santera, muy religiosa, muy entregada a la religión, muy vieja. Llegó ella, se sentó a la orilla del lago y comenzó a mirar y a escuchar todos los comentarios, el llanto de la madre y los familiares del ahogado, en fin, todo aquel tumulto terrible, cuando de pronto aquella anciana alzó la voz y dijo: busquen una vela y un pedazo de madera, una tabla. Entonces todo el mundo, pero anciana, ¿para qué quieren la vela y la tabla? Ella dijo: busquen la vela y la tabla. Imagínate, inmediatamente los muchachos salieron corriendo. Al rato ya la anciana tenía la vela y la tabla. Ella dijo: bueno, coloquen la vela encendida encima de la tabla y pongan la tabla sobre el agua y déjenla ir. Era de noche, había brisa, esa brisa del Caribe, y todo el mundo pensó: pero ¿cómo es posible? Imaginamos que sí, que la brisa va a empujar la tabla con la vela y la vela se va a ir, pero ¿esto qué tiene que ver con encontrar realmente el cuerpo? Y la vieja, sabidurías de personas antiguas, la vieja dijo: no se preocupen, dejen que la vela va a ir avanzando. Y donde esté el cuerpo del ahogado, ahí la tabla va a detenerse con la vela y de ahí no se va a mover, y puede entonces el buzo bajar en ese lugar y ahí lo encontrarán. Todo el mundo quedó estupefacto. Imagínate tú esas cosas de esos viejos, de esos tiempos. Pues bueno, todo el mundo en espera. Pusieron la vela, la encendieron y la pusieron sobre el agua, y en efecto la brisa nocturna fue empujando la tabla con la vela se fue alejando de la orilla, se fue alejando, y todos pensamos: bueno, la tabla va a ir empujada por la brisa y va a llegar a la otra orilla en algún momento dado. Pues la tabla con la vela se fue alejando, hasta que llegó al centro de toda aquella masa de agua, a ese momento negra, oscura como la noche. De pronto empezamos a notar que la vela seguía ardiendo en el centro del lago, y en un lugar determinado continuaba habiendo brisa, pero la tabla no se movía, continuaba allí, hasta que la vieja dijo: ay, si el buzo baja justo recto donde está la vela encendida, encontrarán el cuerpo del joven. ¿Cómo te cuento que eso fue justo lo que ocurrió? El buzo fue nuevamente, bajó justo donde flotaba la tabla con la vela, y finalmente fue encontrado el cuerpo del joven. Obviamente ya habían pasado muchas horas, pero se recuperó su cuerpo.
El mensaje que quiero traerte con esta historia, primero es a los jovencitos, cuidado, cuidado, no hagan cosas extremas si no tienen la seguridad y los peligros que puedan existir. Y lo segundo, para dejarte a ti, mi seguidor o seguidora, esa pregunta que todos nos hacemos entre la vida y la muerte. ¿Cómo es que esa anciana sabía que la vela se detendría justo en el agua encima de donde estuviera el cuerpo del ahogado atrapado entre las raíces del fondo? Como dice, entre la vida y la muerte hay muchas cosas, amigo Horacio. ¿Qué te ha parecido? Espero me regales tu like, porque el like hará que este video circule con más prontitud. Y también, si no te has anotado en mi canal y llegaste por primera vez, pues mira, ¿qué esperas? Anótate para que entonces sigamos compartiendo estos momentos tan agradables y que hago de manera personal entre tú y yo.